Eucaristía y nos referíamos a la presencia sacramental. Recuerden lo que les decía el día de ayer, la presencia sacramental quiere decir que uno puede verle a Jesús con nuestros sentidos corporales, que uno puede estar con Jesús de esta forma sacramental es porque lo puedes ver, porque lo puedes tocar o lo puedes recibir incluso en la comunión. Entonces lo ves en forma de pan. Por eso decíamos que la presencia de Cristo sacramental es donde tú puedes verle a Jesús y puedes identificarle con tus sentidos corporales. En cambio, la presencia de Cristo está en todas partes, como decíamos, recordando las mismas palabras de Jesús, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Jesús está donde está la persona o las personas haciendo oración, donde están invocando su presencia. Jesús está en todas partes, pero de forma sacramental, es decir, visible, palpable a tus sentidos, pues eso está solamente en el Santísimo Sacramento. Por eso decíamos que sacramento significa que esa gracia invisible de Dios se hace palpable a los sentidos, y a eso le llamamos sacramento, el Santísimo Sacramento. Jesús de forma sacramental significa que tú lo puedes captar por tus sentidos. Bueno, eso lo hablamos el día de ayer, simplemente por hacerle recuerdo lo que hablamos el día de ayer. Ahora, mire, para que Jesús esté de forma sacramental presente, visible a nuestros ojos, palpable a nuestros sentidos, entonces necesariamente tiene que estar en una forma material. Porque si Jesús está en su presencia espiritual, no lo vamos a ver, porque todo lo espiritual no se puede identificar con los sentidos. Por ejemplo, si ahora mismo está Jesús ahí con ustedes, no lo puedes identificar, no lo puedes ver, no lo puedes tocar, no lo puedes identificar, porque está de forma espiritual, porque todo lo que es espiritual no se palpa a los sentidos corporales. Por eso es que muchas personas, justamente el canto que decía, yo tengo fe, ¿no? El que no tiene fe es justamente porque no va más allá de los sentidos, ¿no? No capta algo más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Dice, no es certificable, no es evidente, no se puede certificar, porque lo que no se ve ya no, y ¿quién no certifica la verdad de esas cosas, no? Entonces los que no tienen fe solamente se quedan con lo palpable a los sentidos, con lo que puede ver, lo que puede identificar, lo que dice la ciencia, porque la ciencia es verificable, ¿no? Porque la ciencia no se está inventando cosas, la ciencia es simplemente lo que puede experimentar. Por eso se dice la ciencia experimental, ¿no? En cambio, la fe es lo que ya no ves. La fe no es lo experimental, no es lo palpable a tus sentidos. La fe ya va más allá de tus ojos, más allá de tus sentidos corporales, ya va más allá de la materia, ya va más allá de lo evidente, ¿no? Va más allá. Entonces, por eso digo que algunos que se declaran que no tienen fe, entonces es porque no va más allá de lo que sus sentidos corporales pueden apreciar, porque hay algo más allá de lo aparentemente visible, ¿no? Más allá de lo que presenta este mundo material, hay algo más allá. Claro, no porque no lo podamos ver significa que no existe, no porque no podamos ver, no podamos palpar por los sentidos, o no puede ser experimental por medio de la ciencia, no por eso no vamos a decir no existe. Ese Dios existe, aunque no lo puedas ver, porque es espíritu. Justamente porque es espíritu no lo puedes ver. Pero hemos dicho, para que se quede entre nosotros de forma sacramental, entonces significa que debe haber una materia. Porque si no fuera materia, tú no lo puedes palpar por los sentidos a Jesús de forma sacramental. Si no es una materia, no lo puedes identificar. Entonces, necesariamente tiene que ser una materia. ¿Y cuál es esa materia? Pues es el pan.
es el pan. Esta es la palabra central para uno poder comprender todo el gran misterio de la presencia de Cristo entre nosotros, de forma sacramental estamos hablando, ¿no? Entonces, para poder nosotros profundizar y convencernos de esto, la palabra clave es el pan. El pan. ¿Por qué el pan? Porque el pan es una palabra muy significativa teológicamente, espiritualmente, y toda la historia de la salvación dentro de la Biblia, si usted se da cuenta, el Antiguo Testamento le va a hablar de pan. Le va a hablar de pan, le va a hablar del pan de cada día, le va a hablar del pan del alimento corporal. Por eso es que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, preparó el pan para salir de viaje por el desierto. Cuando salía ya de la esclavitud de Egipto, preparó el pan ácimo, el pan sin levadura. ¿Por qué el pan ácimo sin levadura? Porque el pan puede durar por meses o quién sabe hasta por años, ¿no? Entonces llevaban el pan para el camino, llevaron el pan ácimo, llevaron preparados el avío, lo que algunos decimos, o el cucabi, no sé cómo suele decir usted, pero lleva para el camino, para no desmayar en el camino, para alimentarse en el camino. El pan es algo muy central. Y recuerde, cuando están caminando por el desierto se les acabó el pan. Se acabó el pan, ¿ahora qué comemos? El Señor les dio a comer pan del cielo, el maná, les dio a comer pan del cielo. Vea, entonces, ¿qué importante es esta palabra pan? Es lo fundamental para poder comprender el misterio de la Eucaristía. El pan que Dios les dio a comer fue el pan bajado del cielo, el pan, el maná, que recogieron el maná y comieron y se alimentaron, ¿no? Bueno, y luego, y podríamos encontrar así muchos pasajes de textos bíblicos donde vamos a identificar la presencia del pan en el Antiguo Testamento. Pero si nos saltamos ya al Nuevo Testamento, vamos a darnos cuenta que Jesús nos dice ahora: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Vea la palabra pan, ¿no? Y el pueblo de Israel dice que continuó, todo el pueblo judío ha continuado celebrando la gran fiesta pascual, la liberación de la esclavitud de Egipto, celebrando. ¿Y con qué celebraban? Celebraban con el pan. O sea que el pan fue tomando un signo muy importante dentro del pueblo, de su tradición, porque por medio del pan fueron liberados, porque el pan fue el avío, el pan fue el alimento para poder salir, para no desmayar en el camino. Así que cada fiesta, cada aniversario, ellos celebraban con el pan ácimo, y así era la mesa de la Pascua. Entonces ahí va a recordar usted cuando Jesús dice en la última cena, les manda a sus discípulos a preparar la Pascua, a preparar el lugar, a preparar la cena, a preparar la mesa. Y cuando se sentó con sus discípulos, entonces dice, ¿qué hizo él? Tomó el pan y lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Vean, lo fundamental de esta palabra pan, lo fundamental de la palabra pan, eso tiene que tenerlo en cuenta usted para que pueda identificar el gran misterio de la Eucaristía. El pan es lo central, el pan. Jesús es el pan ahora, el pan vivo bajado del cielo. Ahora, tomando estas palabras, también Jesús decía: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Y entonces los judíos dicen que al escucharle estas palabras decían: esto es duro, esto no se puede entender, no se puede comprender. ¿Quién le va a entender esto? Pero es que él habla como que si fuera un caníbal, ¿no? El que come mi cuerpo tiene vida eterna. Bueno, ¿y quién se cree, no? Entonces los judíos le criticaban a Jesús y no le entendieron. De hecho, quién sabe, ni los discípulos entendieron, ni sus mismos apóstoles no entendieron que las palabras de Jesús: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Entonces fue esto algo muy absurdo.
Pero en la última cena es cuando se aclara esta oscuridad, digamos, ¿no? Entonces, en la última cena es el momento en el que se pone por evidente el pan de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque ahí es cuando Jesús coge el pan, lo parte y se lo da. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo. ¿Quién se daría cuenta que Jesús estaba hablando del pan de la Eucaristía? Porque ellos pensaban que iba a dar de comer su carne, ¿no? Iba a dar de comer su cuerpo. Pero su cuerpo fue el pan consagrado, el pan que cogió en sus manos, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. No sé si ahí los apóstoles habían identificado, tal vez los apóstoles lo habrían recordado, quién sabe, que había prometido dar de comer su cuerpo. Y cuando cogió el pan y les dio y dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Pues de esto estaba hablando Jesús, ¿no? No estaba hablando de que nos va a dar de comer su cuerpo físico, no. Estaba hablando de que nos va a dar de comer el pan, que eso es su cuerpo. Por eso es que cuando se consagra el pan de la Eucaristía, cuando se consagra este pan, se consagra con las mismas palabras que lo hace Jesús. Con las mismas palabras con las que consagra Jesús, con esas mismas palabras se vuelven a repetir y se vuelve a consagrar el pan. El pan, asimismo, el pan ácimo, el pan sin levadura. Entonces, esta es la palabra clave de hoy, ¿no? Es el pan. El pan es fundamental comprender, porque la celebración de la cena del Señor es con el pan. Desde el Antiguo Testamento ya hemos dicho que es importante ver que la cena del Señor, que el pueblo de Israel llevaba en sus manos el pan. O sea, eso es lo que les quiero decir ahora. El pan es muy fundamental, queridos hermanos, para que usted se dé cuenta que en la Eucaristía pues está la presencia del pan. El pan es ya consagrado, pues para nosotros, ahora ya entendemos, el pan consagrado es el cuerpo de Cristo, ¿no? Bien, vamos a seguir aclarando un poquito más al respecto, y por el momento pues ahora vamos a escuchar otro cantito, Pescador. Vamos a escuchar Pescador y luego vamos a aclarar un poquito más acerca de este gran misterio del pan. El pan, la presencia del pan en el Antiguo Testamento, el pan con Jesús, el pan en la fiesta judía, el pan de la Eucaristía que hoy tenemos. Vamos a escuchar un cantito y luego vamos a ver un poquito más acerca de lo que consiste el pan eucarístico. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar.
solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Amor que quiera seguir amando. Tú, pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llama. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar. Mi nombre. Muy bien, mis queridos hermanos. Hablando del pan, hablando de pan, recuerde, después de la resurrección de Jesús, cuando se encontró con los discípulos de Maús, ¿recuerdan cuando iba Jesús resucitado y los discípulos de Maús no lo reconocieron mientras iban caminando hacia el pueblito de Maús? Pero cuando estuvieron a la cena y Jesús dice, al partir el pan, le reconocieron que era Jesús quien había caminado con ellos durante ese trayecto hacia Emaús. Vea, entonces decía que hablando de pan, entonces en la fracción del pan, cuando él toma el pan, da acción de gracias y lo bendice, ahí se dan cuenta que es Jesús resucitado. ¿Vea? Entonces esta anécdota, digamos, de los discípulos de Emaús. Bueno, pues yo les digo esto para que usted se dé cuenta lo que hemos estado hablando. La palabra pan, qué fundamental es para comprender el misterio de la